Hola, en este capítulo vamos a hacer un ejemplo de la ecuación del gas ideal teniendo en cuenta las propiedades térmicas de la materia habladas en clases anteriores. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Me dice, en un motor de automóvil una mezcla de aire y gasolina se comprime en los cilindros antes de encenderse. Un motor tiene una razón de compresión de 9:1, que indica que el gas se comprime 1/9 de su volumen original. La presión inicial es de 1 atmósfera y la temperatura inicial es de 27 grados centígrados. La presión luego de la compresión es de 21.7 atmósferas. Calcule la temperatura del gas comprimido. Bueno, inicialmente en este problema se nos pide comparar dos estados de la misma cantidad de gas ideal. La incógnita es la temperatura en el estado comprimido. Tenemos el estado antes de ser comprimido en el motor y el estado luego de ser comprimido en el motor. Bueno, vemos que en este ejemplo no se nos está denominando que el gas sea variante. En este caso, asumiendo que el gas es constante, pues estamos hablando de gases ideales, tenemos que en el primer estado del gas sin comprimir, la presión 1 es igual a 1 atmósfera. La temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados. Y vemos que el volumen 1 sería igual a 9 veces el volumen 2. Pues vemos que la relación entre ellos sería B1 sobre B2, 9. Pasándolo a dividir, sería B1 igual a 9 veces B2. Como nos los dice nuestro ejemplo, la razón de compresión de 9:1, que indica que el gas se comprime de 1/9 de su volumen original. Por esa razón tenemos esta relación. Bien, ahora vamos al estado 2. Tenemos que en el estado 2 la presión nos dice que es igual a 21.7 atmósferas. Bueno, entonces el volumen 2 ya viene en la primera relación. Y la temperatura 2 sería nuestra incógnita. De clases anteriores vimos que hay una relación desde dos estados del mismo gas, en donde hablábamos de que si cambiábamos un gas de un estado 1 a un estado 2, teniendo en cuenta que sea el mismo gas, haciendo referencia a la constante R, que es la constante de los gases ideales, que es igual para ambos y el número de moles, tendríamos la siguiente ecuación, la cual nos decía que la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser proporcional a la presión 2 multiplicado por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Si nuestra incógnita directa es la temperatura 2, podemos proceder a despejar esta ecuación, donde tendríamos así que, despejando, temperatura 2 va a ser igual a, este está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar, y este está multiplicando, pasaría a dividir, y este está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces, temperatura 1 multiplicado por presión 2 y por volumen 2, dividido entre, este multiplica, pasa a dividir presión 1 por volumen 1. Vemos que la relación de volumen 2 sobre volumen 1 la podemos conocer. Volviendo a la ecuación inicial que habíamos definido por la relación que teníamos, volumen 2 dividido entre volumen 1 sería igual a 1/9. En este caso conocemos todos los valores. Temperatura 1 la conocemos, la presión 2 la conocemos y la presión 1 la conocemos. Por esta razón podríamos decir que la temperatura 2 sería igual a temperatura 1, 27 grados centígrados, multiplicado por la presión 2, que sería 21.7 atmósferas, dividido entre la presión 1, que es 1 atmósfera. Habiendo obtenido la fórmula para la temperatura 2, tenemos entonces que la temperatura 2 sería igual a temperatura 1, que son 27 grados centígrados, multiplicado por la presión 2, que serían 21.7 atmósferas, dividido entre la presión 1, que va a ser 1 atmósfera, multiplicado por el volumen 1, que sería, bueno, en este caso la relación volumen 2 sobre volumen 1, a lo cual habíamos definido que era 1/9, o sea 9. 1/9, 9 aquí. Haciendo uso de la calculadora, vemos que se nos cancelan lo que sería atmósferas con atmósferas y me quedaría que esto me daría 450 grados centígrados. Si pasáramos esto a Kelvin, simplemente sería sumarle lo que es, como hablábamos de nuestras clases de temperatura, 273, para lo cual me daría 723 grados Kelvin. Bien, como pudiste notar, es bastante sencillo aplicar lo que hemos visto en clases pasadas. Sin embargo, cabe resaltar que también es importante que tengas y hagas un refuerzo de estos temas
para una resolución de ejercicios y diferentes temas aledaños a lo que sería la ecuación del gas ideal, teniendo en cuenta las propiedades térmicas de los gases y de la materia. No siendo más, te espero a ti en una próxima oportunidad.